prácticamente imposible de que iba a dar a luz un hijo. Entonces Isaac, a partir de ahí, formado como promesa, según lo que dice Hebreos, que hemos leído 11:18, que le sería llamado en él descendencia. La Biblia habla ahora en Génesis capítulo 15, versículo 6, retrocedo un poquito, vamos a la palabra, 15, versículo 6, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién creyó a Jehová? Estoy entrelazando a Abraham y Isaac, porque increíble, aunque se hable de Isaac, pero siempre el protagonista sigue siendo su papá. Siempre su padre sigue siendo el protagonista. Pero cuando dice la Biblia, creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ahí está la clave. ¿Por qué entonces Isaac es importante? Bueno, porque forma parte de la fe, de lo que creyó Abraham a Dios, y eso fue causa o contado por justicia. La traducción de creyó y fue contado por justicia en Hebreos habla y se traduce como se apoyó Abraham en Dios. Escúchame bien, hermano. Se apoyó Abraham ¿en quién? En Dios. Es decir, que cuando usted le cree a Dios, ¿qué está haciendo? Apoyándose en Dios. Entonces, cuando nosotros nos apoyamos en Dios, las cosas son diferentes o tendrían que ser diferentes. Pero ¿qué hacemos nosotros como cristianos? En vez de apoyarnos en Dios, ¿en quién nos apoyamos, hermano? Cabal. En los platudos, ¿sí o no? En que nos va a sacar de pena y va a descansar, ¿verdad? En los que lo sacan, en los prestamistas, pues. ¿En quiénes confiamos nosotros? ¿En quiénes nos apoyamos? En la gente que creemos que nos va a ayudar. Pero mire, Abraham dice que creyó, es decir, se aferró, se apoyó a la promesa. Ya el hermano Mezquita hacía esta introducción y la promesa duró aproximadamente más de 25 años de espera. Abraham tenía aproximadamente 75 años de edad cuando se le promete esto, y ya lo que hemos leído en Génesis dice que a los 100 años fue padre, ya por obviamente, pero padre de la promesa, en este caso Isaac, a los 100 años. Entonces imagínense el tiempo, por eso es lo que leíamos que dice que se cumplió el tiempo que Dios había dicho, no el tiempo que Sara y Abraham habían creído. Y ojo con esto, que a veces se cumple en nosotros el tiempo que ya Dios ha dicho, no el tiempo de que usted ha creído, porque nosotros creemos, pero no vemos nada, ¿sí o no? Pues no estamos en el tiempo de Dios. Y Abraham tenía que ubicarse ya en el tiempo de Dios. Pero mira qué bendición, porque Abraham, a pesar de todo, creyó y nace Isaac su hijo. Isaac su hijo, ya vamos a ver el contexto cómo crece, el contexto que es difícil, porque crece en medio de burlas, en medio de risa, en medio de pleitos familiares. A Abraham le tocó vivir con una madrastra. A Isaac le tocó vivir en un hogar disfuncional. A Isaac le tocó estar en pleitos legales de herencia. A Isaac, cuando era joven, aproximadamente entre 25 a 30 años, Isaac, su papá mismo lo quiere matar porque Dios se lo había pedido que lo sacrificara. Isaac entonces tiene varios principios que me ayudan a mí a desarrollar la fe. ¿Está listo? Me dice amén. Y a veces nosotros entendemos, hermanos, que cuando realmente los propósitos de Dios se van cumpliendo en nuestra vida, nunca llegan de una sola vez, van paso a paso. ¿Quiénes quisiéramos todo de una sola vez? Nosotros. Quisiéramos ser profesionales, tener un buen empleo, una buena familia, una buena casa, un buen carro, una buena moto, etcétera, un avión si es posible, ¿verdad? Pero Dios dice, no, tranquilo, porque si yo te doy todo eso, te me haces pagano. Si yo te doy todo eso, te me vas para el mundo. Entonces por eso Dios nos lleva pausado. Y ahí es donde se prueba la verdadera fe, que tenemos que tener paciencia y saber esperar en los tiempos de Dios. Por eso comprendemos nosotros, hermanos, que aunque nos haya llegado alguna enfermedad o problemas queriendo destruir, no pueden a veces destruirnos, porque usted y yo estamos bajo la promesa del Dios Todopoderoso. No estoy diciendo que no van a llegar, les recuerdo que sí van a llegar. Dios jamás prometió que nunca tendríamos problemas, preocupaciones. Es más, los cristianos somos los más quejistas, ¿sí o no, hermano? Somos los más quejistas, porque creemos que cuando aceptamos a Cristo ya no vamos a tener ningún problema. Pero Dios no ha prometido eso. Dios ha prometido estar en medio de ese problema, porque somos propósito de Dios. Quiero que levante su mano derecha y diga conmigo, soy propósito de Dios. Vamos, pero créalo, soy propósito de Dios. Hoy mira el que tiene al lado y dice, ¿verdad que he hecho olor? Dígale, amén. Somos propósito de parte
parte de Dios. ¿Por qué Isaac entonces, hermano, a pesar de que le costó que llegaran, esperaron más de 25 años, a pesar de que su papá mismo lo quiso matar, a pesar de que Agar, la madrastra, se burlaba de él, a pesar de que su hermano Ismael lo miraba de reojo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué Isaac permaneció, aunque fue discreto? Bueno, porque Isaac era parte de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Y usted y yo también somos parte de la promesa. A través de Cristo somos hijos de Dios. ¿Y cuántos decimos amén esta mañana? Estamos dentro del propósito. ¿Quiénes nos queremos salir del círculo, hermano? Somos nosotros. Pero Dios quiere que permanezcamos dentro del propósito de Él. Isaac, entonces le llamo yo leyenda survivor, leyenda sobreviviente. Por lo que ya le explicaba, cómo él sobrevivió a los contextos, al contexto feo que se enfrentó. Y a veces Satanás quiere jugar con nuestros contextos de donde venimos. ¿Sí o no? Que cuando nos sentimos débiles en la fe, viene Satanás, le pone en la mente y le dice: mira, ¿te acordás? Si a vos ni tu tata te quería. Sí lo viene en la mente, ¿sí o no? Y ya va usted creyendo: ah, sí es cierto, mi tata no me quería, a otros quería. Mirá, si tu mamá te quería abortar, si te tuvo por accidente, y usted se la cree, ese es el problema. Pero cuando vengan esos pensamientos de destrucción, esos pensamientos de amargura, esos pensamientos maléficos, hermano, usted recuérdese que somos hijos de Dios y estamos bajo promesa. Y eso ni el diablo se lo puede quitar, hermano. No se lo puede quitar. Por eso que Pablo entendió, ¿verdad?, esto, que dijo: ¿quién me puede separar del amor de Cristo? Pero eso ya está fuera del tema. Pero imagínese, quizás sobrevive al contexto en el que él crece de angustia. Y a veces nosotros lo único que tenemos que hacer es dejar de quejarnos por un momento. Porque si es por queja, hermano, tenemos una gran lista, ¿sí o no? Pero a veces necesitamos nada más ser agradecidos con lo que ya tenemos. Si queremos tener lo que no está en nuestras manos, comencemos a agradecer por lo que ya tenemos. Isaac es vivo ejemplo de eso. A veces creemos que para qué nacemos, que no tenemos propósito de vida, mas sin embargo Dios ya tiene una asignación dada para nosotros. Somos parte del plan divino de nuestro Dios. ¿Alguien no está creyendo todavía en esta mañana? Entonces, ¿qué aprendemos de la vida de Isaac? Si ya está listo de verdad, me dice amén. Hay 4 principios que yo quiero que usted se lo lleve, quiero regalárselo, para desarrollar la fe, o que la vida de Isaac me enseña para crecer en fe. Principio número 1, encuentro en Génesis 21, versículo 3, que cuando llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamaron Isaac. No es casualidad que se llame Isaac, ya le explicamos por qué. Pero en el versículo 9 del mismo 21 encontramos algo más. Dice la Biblia que vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz, se burlaba de su hijo. Míreme acá, hermano. Usted puede aguantar todo. Míreme acá, usted puede tolerar todo, hasta que le diga a la gente lo que se va a morir. Pero que le ofendan a un hijo, ¿verdad que no? Eso es terrible usted. Mucho menos que se burlen de su hijo. Que le diga: mira, tu hijo es patas panda. Usted le va a dar cólera, ¿sí o no? Mira, tu hijo, mira, parece aquí, parece. Usted le va a dar cólera. Imagínense que el primer principio que me enseña la Biblia es que la fe será probada para nuestro crecimiento, aunque la gente se burle de ti. Ay, hermano. Y más de alguna vez cuando usted dijo: yo recibo a Cristo, la gente se burló de usted. Y dijo: bueno, ¿y vos qué vas a ir a hacer? ¿Cuánto nos escondíamos la Biblia, verdad, en la camisa? Porque nos daba pena, la gente se burlaba. Mire, a ti sí eres cristiano. Íbamos de escondida, ¿verdad? En mi comunidad había un cristiano que tenía ya un par de años de haberse convertido a Cristo, pero nadie sabía nada. Él salía como incógnita. Nunca le dimos una Biblia porque se la metía en la camisa. Hasta después de los años: no, si yo me congrego en tal iglesia, dijo él. Nadie sabía. ¿Pero por qué? Porque la gente se burlaba. En el contexto donde nosotros estamos es un contexto religioso, donde si usted no es parte de la religión tal que usted ya conoce, la gente se burla. Usted no está dentro ni de la sociedad, usted está marginado. Pero gloria a Dios porque fuimos adoptados a través de Cristo Jesús, hermano. Él nos escogió a nosotros, dice la palabra. Él nos encontró a nosotros. ¿Y cómo estábamos? Muertos. ¿Cómo, pastor? Muertos, dice la Biblia. ¿En qué? En delito, dijo un hermano, y en pecados, dijo. Y en pecados.
Entonces la fe, número uno, será probada para tu crecimiento, aunque nadie crea en ti. Ya déjate de quejarte porque nadie cree en ti, ni tu esposa tiene fe que vos sos un buen cristiano, ni tu esposo te cree, ¿verdad? Mira, vos la verdad que vas a la iglesia, pero yo no te creo, vos María, vos no cambiás, María. Y usted, ¿verdad? Tiene que apelar a eso y seguir y seguir. Pero si usted permanece en la fe tiene que ser probada para que usted crezca. Dios no pone tentaciones, sin embargo, Él sí nos prueba. La tentación viene de parte del diablo, pero Dios sí nos prueba. ¿Pero para qué? Para que crezcamos en fe. Por lo tanto, los hermanos que le han estado pasando mal esta semana, Dios no es que los quiera castigar a ustedes, es que quiere que crezcan en fe. Y por eso Génesis 21:3, versículo 9 nos habla de eso. Que su misma mamá, imagínense esto, chequemos bien esto. Su misma mamá llamada Sara no creía que Isaac podía venir al mundo, perdón. No creía, su propia mamá no creía. Porque cuando escuchó que Abraham se le dijo que iba a ser padre y que Sara iba a dar a luz, lo primero que hizo ella era reírse. Y dijo, no creo, no es posible. ¿Cuántos se quieren reír con Dios, hermano? Mira, al principio parece imposible y usted va a llorar, pero después Dios le va a sacar una sonrisa y va a decirle, Señor, era cierto y vale la pena creerte a ti. Y eso no es todo, la mamá se reía de él. Y cuando nace todavía le pone Isaac porque todavía muerta en risa, ¿verdad? ¿Será que estoy soñando? ¿O qué es lo que está pasando conmigo? Y todavía cuando él nace, quien lo atendió, quien le daba el chocolate a la mamá, quien le cambiaba pañales porque la mamá no podía, era Agar, su madrastra. Isaac comienza a crecer en un contexto, primero, que su mamá se burló de él. Antes que él mismo fuese formado en el vientre, ya nadie creía en él. Solo Abraham creyó, y obviamente el propósito de Dios. Y cuando nace, le agregamos allí la cereza al pastel, nace un hogar donde el hombre tenía 2 mujeres y un camino. Y se acuerda la novela, dice la hermana. Entonces tenía que Isaac comenzara a crecer y se confundía el brother. Me imagino que cuando iba creciendo, cuando los niños de entre 3, bueno, Yeiri dijo papá rápido, no le costó, pero los niños cuando comienzan a hablar, imagínense que Isaac se equivocaba, mamá, tengo hambre, y era Agar, yo no soy tu mamá, le decía, yo no soy tu nana, le decía. Isaac comenzó a ser sembrado en raíces de amargura, en un contexto difícil. Isaac no sabía si decirle mamá a Agar, que era la amante, en este caso la esclava de la misma Sara y la esclava de Abraham, la sirvienta pues. Y él no sabía a quién decirle mamá, a quién acudir. Imagínate cuando ya era adolescente, tenía problemas. Me imagino que la madrastra, en vez de ayudarle, más adelante vemos que se burlaba de él. Y ese contexto va desarrollándose Isaac, que lo hemos pasado desapercibido. Entonces, en esta mañana yo quiero decirle a usted, cuidado con las Saras y cuidado con las Agar. La Sara, no la hermana, ¿verdad? Que se llama Sara. La hermana me queda viendo bien enojada, ¿verdad? Y cuidado con los Agar. Téngale más cuidado a las Saras, porque las Saras están envueltas en esposas de hombres de fe. Pero las Agar están envueltas en signos de esclavitud. Pero ambas se burlaban de este muchacho llamado Isaac. Obviamente Sara después tuvo que cambiar porque creyó, y de hecho la primera de Pedro nos va a confirmar cómo es que ella evolucionó y creyó, y la pone Pedro como ejemplo de las mujeres, que Sara fue tremenda porque después creyó tanto a Dios y se aferró a esa promesa, y es la única que narra en la escritura, la única mujer de que se dice a los cuántos años murió y a dónde fue sepultada, es lo único que se le dedica. Y ninguna otra mujer, porque Sara luego cambia su pensamiento. Y cuidado, hermanos, en esta mañana con las Saras y con los Agar. O sea, cuidado con los que se burlan de usted. Cuidado que usted se burle de alguien, porque usted no sabe con quién está tratando. Probablemente a la par tenga el futuro pastor, tenga el futuro diácono, el futuro supervisor, tenga el futuro alcalde, hermano, que soy yo, la futura alcaldesa, el futuro diputado, hermano. ¿Se está aquí todavía, hermano? Yo lo veo con signos de incredulidad y dice, será, y le queda viendo usted que tiene la par y Usted no sabe, cuidado con burlarse. Por eso es que cuando al pobre Timoteo, hermano, lo hacían pedazos porque era joven pastor,
Pablo le dice, ninguno tenga en poco el ¿qué? Tu juventud. Pero le pone condición, si no sea ejemplo. ¿No quieren que se burle de usted, hermano? Sea ejemplo en la fe. Dígale que tiene ya oíste, dígale que tiene la paz. Porque a veces nosotros nos victimizamos, pero decimos, mira cómo se burlan, pero no estamos siendo ejemplos como Dios quiere que seamos. Entonces, Isaac crece en medio del bullying que tenía impregnado, pero en medio del tenía impregnado la palabra de Dios, es decir, que ni su propia mamá podía detener la palabra que había sido desafiada en Abraham, en su papá, en su padre. Mucho menos el contexto, los problemas familiares no pudieron detener que Isaac creciera. Y yo en esta mañana le digo, los problemas no lo van a detener que su fe se desarrolle. ¿Alguien diga amén todavía, hermanos? No lo van a detener. Los enemigos de la fe, el mismo Satanás quisiera detenerlo a usted, que usted ya no estuviera ni perseverando. Pero cuando estamos anclados, llevamos impregnados la promesa dentro de nosotros, no importa el contexto conflictivo que se esté desarrollando, nosotros en medio de la confusión, desesperación, vamos a permanecer porque queremos desarrollarnos y crecer en la fe. Imagínese el ambiente entonces que Isaac se desarrolla, pero Isaac crece. Isaac esperaba que sus padres lo llevaran al parque. Si algo mi niña me ha salido, que ella le gusta andar en el parque. Usted le gusta andar solo bailando, ella le gusta andar cantando. De hecho dice que está ensayando para el Día de las Madres. Ya les dije la sorpresa. Típico de predicador, ¿verdad? No puede guardar nada. Imagínense de que Isaac cuando crece le dice, papá, llévame al parque. Estoy exagerando, obviamente, y no había. Llévame a la montaña. Isaac, todo viejito, le dice, no puedo porque mira, subir a ese monte, yo no voy a poder contigo. Mamá, llévame a tal lugar. No podía. En otras palabras, lo que quiero vender la idea es que Isaac no disfrutó sus padres porque ya estaban demasiado ancianos. En ese contexto él crece. Y sabe, cuando ya aplicamos esto al pensamiento familiar, varios hijos los perdemos porque como padres no aprendemos a disfrutarlos, a dedicarles tiempo. Y cuidado que ahí está Agar. Agar era la esclava, la sirvienta, la madrastra. Y esta mujer, en vez de ayudarle, se burlaba de él. Se burlaba porque no tenía atención. Entonces Isaac crece en un contexto difícil, pero ante la óptica de Dios, aunque ante la óptica de Agar, Isaac le reclamaban y le decían, vos sos el segundo hijo, porque el primer hijo, le decía Agar, se lo di yo a este viejo Abraham, este magnate, era empresario Abraham, este hombre de hacienda, este empresario, yo le di el primer hijo, Ismael. Pero en medio de eso, aunque Isaac le decían esa dolorosa verdad, y ya se va a armar un problema más adelante, ya va a observar, pero ante la óptica de Dios, Isaac era el primero, porque en él ya estaba impregnada una promesa de descendencia. Y aunque en tu familia quizás eras el último de edad, de ser tomado en cuenta, ante los ojos de Dios estás en primer lugar. Ante los ojos de Dios estás en primer lugar, estás en primera fila. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Ahí creció entonces este hombre, y para colmo lleva el susto de su vida, que si más lo mata a su papá, porque Dios se lo había pedido. Y es ahí donde comprendemos ese incomparable amor de Dios hacia nosotros, en este caso hacia Isaac, de que ni su propia mamá no creía en su nacimiento, ni Agar en su crecimiento. Sara no creía que él iba a nacer, Agar no creía que él iba a crecer. Y mucha gente, incluyendo Satanás y la gente que no quiere usted que crezca, piensa lo mismo, que usted no puede nacer de nuevo, mucho menos crecer en la fe. Pero esta mañana te quiero desafiar a tu corazón y quiero ministrarte esas palabras. Estemos dispuestos a nacer de nuevo y luego estemos dispuestos a poder crecer. En Isaac no creía en ninguna de las dos cosas, pero estaba bajo la promesa de Dios. Y tú y yo no somos diferentes a Isaac, estamos bajo también la promesa de nuestro Dios. Segundo lugar, segundo principio, Génesis 21:12. Leámoslo, Génesis 21:12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva, y en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí hay un problema, hermano. Y el problema era de que a Abraham se le habían acumulado ya los dos casos que tenía que llevar.
lidiar con su hijo Ismael y atender a Agar, y lidiar ahora con su hijo recién nacido Isaac y atender a su esposa Sara. Entonces, ese problema que va a producir en Abraham, Abraham es sabio y se lo lleva delante de Dios para que Dios le diga lo que tenga que hacer. Y esto me lleva al segundo principio, nos enseña que en la vida hay problemas que son más que necesarios, hermano. Y se lo voy a repetir por si está dormido todavía. En la vida hay problemas que son más que necesarios. Canta su entusiasmo, hermano. Génesis 21:14, vea conmigo. Que Abraham se levantó muy de mañana, porque en el 12 Dios le dice qué hacer. Le dice tranquilo, tranquilo, Dios le da la solución. Y haz lo que yo te dijera, le dijo Dios. En el 14 dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, tomó odre de agua. En la pandemia, cuando transmitíamos, predicamos sobre esto, sobre pan, agua y desierto. Y dice la Biblia que lo dio a Agar. ¿Qué es lo que le dio, hermano? Solo le dio pan, le dio odre y un odre de agua. Y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, de que hay decisiones que nos dolerán, hermano, pero que son necesarias para crecer. Repito el principio, que hay problemas que son más que necesarios. Y los problemas traen decisiones. Diga conmigo, decisiones. Ninguno de los que está aquí está exento de problemas. Cada problema te va a desafiar a tomar una decisión. Entonces, la decisión que Abraham tuvo que tomar fue cruel, fue tajante, fue dolorosa. ¿Tú crees que a Abraham no le dolía despedir a su hijo por el desierto con poco pan y un odre de agua? ¿Tú crees que no le di en su corazón, hermano? Este hombre estaba partido. ¿Pero qué es lo que pasaba? Bueno, Dios se lo había dicho. Entonces este hombre tenía que obedecer. Si Abraham ya había creído en muchas cosas a Dios, ¿cómo no le iba a creer en esto? Tenía que despedir a su propio hijo y echarlo de la casa y mandarlo al desierto, arriesgándose que muriera por cualquier picadura de cualquier animal venenoso. Imagínense qué increíble es esto. Y hay decisiones, hermano, que te van a doler. Te lo repito, hay decisiones que te dolerán tomar, pero son necesarias para tu crecimiento espiritual y tu crecimiento en la fe. ¿Alguien diga amén todavía? Eso significa que estamos despiertos. Son necesarias para el crecimiento. Entonces, el versículo 22 nos revela, y el versículo 5, más adelante vamos a observar eso, que cuando otra de las decisiones más difíciles que Abraham tomó, aparte de echar a su hijo, echar a Agar de la casa, fue la de incluso poder sacrificar a Isaac. Otra decisión difícil. Por eso le digo, hay problemas que son necesarios pasarlos, porque eso nos va a ayudar a crecer. Isaac entonces es producto de tantos problemas que se metió su propio papá, y uno de esas pruebas que le llega a él, de las decisiones, era de que tenía que ser entregado, porque Dios se lo había pedido que fuera y subiera al monte Moria. Pero me llama la atención de que Dios que había hablado a Abraham no rehúsa. Y mire lo que dice el versículo 5, ponga la atención, Génesis 22:5, que cuando Abraham iba con sus siervos, esperó, dice, con el asno, le dijo, espera de aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y hay una palabra tanta de fe que dice, estoy en Génesis 22:5, y volveremos. Imagínense, Abraham entonces mete en otro problema a Isaac. Por eso le digo que hay problemas que son tan necesarios y hay decisiones que dolerán. Probablemente cuando iban camino a monte Moria a sacrificar a su hijo, Abraham iba pensando entre la promesa que le había dicho Dios, que en su hijo iba a ser proclamado descendencia, pero también iba pensando entre obedecer y entregarle a su hijo, del cual se le había dicho que iba a ser llamada descendencia. Por eso un escritor dice que aquí era Dios peleando contra Dios, la fe peleando contra la fe. Porque Abraham no rehúsa tomar una decisión dolorosa, y vemos que aparentemente iba tranquilo, pero este hombre iba cargado de fe, porque antes de subir al monte le dice a los siervos, espérenme aquí, vamos a hacer dos cosas, vamos a ir a adorar al Señor, pero luego volveremos. Es decir, que Abraham creía que él no iba a bajar solo del monte Moriah, bien bajaba con su hijo o bajaba con su hijo. Eso te ayuda en la fe.
que no vas a regresar con las manos vacías, que vas a ver el milagro o verás el milagro. Por eso es que Isaac, gracias por lo que me están comprendiendo en esta mañana, dijeron amén. Por eso es que Abraham le dice: hey, tranquilo, ustedes no suban, volveremos pronto a ustedes. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Yo creo que aunque Dios me ha pedido mi hijo, pero Dios mismo me lo puede resucitar. Y luego en Hebreos se revela eso, que Abraham creía que Dios se lo podía levantar de los muertos a su hijo Isaac. ¿Y cuántos creen que Dios todavía puede hacer un milagro contigo? Todavía no estás muerto, entonces Dios puede hacer un milagro contigo. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Dios puede hacer un milagro con nosotros. Y lo que más me llama la atención en este principio es que como hay problemas que son necesarios, uno de los problemas que vimos es que el becharo echó a su hijo Ismael con Agar, le dolió a Abraham, pero el otro problema necesario era que entregara a su hijo. Pero en este problema veo a Isaac quieto, diga conmigo quieto. Presten bastante atención aquí, hermano, porque Isaac no era un niño de 5 años. Isaac se dice que tenía ya aproximadamente 18, 25 años de edad. Otros dicen que 30, otros incluso 37. Pero el punto es que Isaac ya tenía conciencia, conocimiento, ya tenía emociones y fácilmente se podía ir corriendo. Pero me llama la atención que el tipo está ahí quieto. El papá lo ata y me imagino, ¿y qué vamos a jugarle? Haber dicho, ¿verdad? Y lo ata, lo amarra, comienza a afilar el cuchillo, ¿verdad? Y me imagino que quizás se le queda viendo así bien extrañete. Llevaban leña al monte Moria, incluso para sacar el fuego, pero no llevaban corderos para sacrificar. ¿Y qué había dicho el gran hombre de la fe llamado Abraham? Había dicho que iban a adorar al Señor. Y sabe que la adoración de ellos era a través de holocaustos quemados completos. ¿Y cómo es posible que este hombre declare en fe que dice vamos a adorar, pero no llevaba algo para ofrecer en adoración? Esa es la fe, hermano. Esa es la fe, mi amada hermana. Esa es la fe de que Abraham tuvo y que nosotros debemos de replicarla. Por lógica, entonces, este niño se queda quieto, este adolescente, este joven se queda quieto. Y vemos en Génesis 22:9, rápido, que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, le puso en el altar, hermano. Esto era en serio. Era en serio. Y el hombre bárbaro, después de afilar el cuchillo, levanta el cuchillo. Y allí es donde dice que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo, ya dispuesto a degollarlo, hermano. Si Dios le había dicho que él lo entregara. Y nosotros, hermano, tanto que nos cuesta entregar algo a nuestro Dios. No me refiero a ofrenda, no me mire así. Entregar nuestra vida, entregar nuestro tiempo. Tanto que cuesta hacer tiempo de venir a la iglesia, sí o sí. Si no, mire la silla vacía y los hermanos que usted conoce que no vinieron. Nos cuesta porque no le hemos creído y no queremos crecer en la fe. Y nos es más fácil, hermano, estar cómodo. Pero vemos que este hombre, Isaac, estaba allí cómodo, estaba quieto. Pero el Abraham no estaba bromeando y ya le iba a degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y le dijo 2 veces: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Para qué es la prueba? Para conocer si realmente temes a Dios. ¿Para qué es el problema? Para conocer si realmente temes a Dios. ¿Para qué es la crisis? ¿Para qué es la duda? Para conocer si realmente temes a Dios. ¿Está aquí todavía conmigo, hermano? Y le dice: creo y no me rehusaste a tu hijo. Y le agrega: tu único hijo, no me lo rehusaste. ¿Qué está dispuesto usted a dar para el Señor que le ha estado rehusando? Le pregunto, iglesia. Isaac estuvo entonces quieto. ¿Cómo crezco en la fe? Bueno, hay problemas necesarios en la vida que me van a ayudar a crecer. ¿Qué tengo que hacer? Tomar decisiones que me dolerán, pero me van a hacer crecer. Segundo, tengo que tener una actitud de Isaac. La actitud de Isaac era que él no hizo bulla, él no hizo ruido. Él se pudo haber escapado porque ya era un joven, podía haber corrido. De seguro Abraham, su viejito papá, no lo hubiese alcanzado, pero se quedó ¿cómo?
quieto. Y escúcheme en esta mañana, es la misma actitud que el Señor quiere que tengamos. Es la posición de Isaac. Probablemente estemos amarrados porque hay cosas que no están en nuestras manos, ni hacerlas ni resolverlas. Nos sintamos incómodos, nos sintamos sin movimiento, pero hay una palabra de parte de Dios, hermano, y Dios nos dice: estad quietos. Salmos 46:10. Y conoced, dice la Biblia, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Entonces la palabra de Dios es clara en esta mañana y le dice: hermano, se siente atado, no se desate, esté quieto. Pero ¿cómo, pastor? No estoy entendiendo esta cuestión. Salmo 46:10, si lo puedes poner, Boris. Dice la Biblia: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Isaac, ¿cómo estuvo delante antes de ser, cuando iba a ser degollado? Tranquilo, quieto. Pero sabe que a nosotros nos cuesta estar quietos. Estar quieto significa esperar en Dios y luego esperar en Dios y luego seguir esperando en Dios. Y si no pasa nada, sigue esperando en Dios. Hace poco una hermana publicaba: les invito al culto de milagros. Y yo le escribí: ¿y si no hay milagros, qué pasa? ¿Ah? ¿Y si no sucede el milagro, qué va a pasar? ¿Le vamos a rendir siempre culto a Dios? Es que eso es lo que tenemos que cambiar, hermano. Porque adorar a Dios por lo que Él es, soberano, justo, perfecto, no por lo que Él nos va a dar o porque nos da. Entonces Isaac, ¿cómo estuvo? Quieto, dice la palabra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y por qué conozco que Él es Dios? Bueno, dice el Señor: yo seré exaltado entre las naciones. Él será exaltado en tu vida, Él será exaltado en tu familia, será exaltado en tu comunidad, en tu congregación, en tu descendencia, en tu generación. Es lo que Dios les promete en esta mañana. Alguien dígame todavía. Entonces Isaac estuvo quieto. Y por eso la vida de Isaac es poco eco, poco ruido. Si puedes pasar, José, me faltan 2 principios y ya termino estos 2 principios. Pero Isaac experimentó algo más. Yo le recordé que el principio es que hay problemas que son necesarios. Repita conmigo: hay problemas que son necesarios. No, pero créalo, hay problemas que son necesarios. Mire, y en medio de esos problemas usted va a aprender a tomar decisiones dolorosas, va a aprender a estar quieto y también va a experimentar y aprender que en medio de ese proceso de formación va a depender y va a saber que Dios va a ser su proveedor siempre. Dios dice aquí en Génesis capítulo 22 versículos 13 y 14 de que cuando alzó Abraham sus ojos, miró y aquí a sus espaldas estaba el carnero. En vez de Isaac, Dios se proveyó de un cordero. Y Dios ha sido ese proveedor también de nuestro cordero para la salvación. Aquí tipificando a Jesucristo. Pero sí o no, hermano, y no me voy a dejar mentir, y si quizás no dice amén por pena, pero que en esta pandemia vimos milagros de provisión de parte de Dios. Yo lo comentaba ya en San Antonio hace poco. Si muchos de nosotros hasta aumentamos libras de más, ¿sí o no? Y supuestamente íbamos a pasar una gran hambruna, ¿sí o no? Es que Dios es nuestro proveedor, hermano. En medio del proceso, ¿sabe cuándo nosotros nos damos cuenta de que nuestra fe va creciendo? Cuando no tenemos nada usted. Porque cuando usted tiene bastante, bueno, ni a la iglesia viene, pues. Pero cuando ya a usted, hermano, le falta algo, usted se agarra fuerte de parte de Dios porque va en crecimiento. Y esta mañana quiero que comprendamos que Él va a ser siempre nuestro proveedor. Yo recuerdo una vez, literalmente, en plena pandemia, hermano, mi esposa me pidió, y eso no me da pena contarlo, y no es porque me quiera hacer la víctima y después me dé una ofrenda a usted, no, hermano. Pero fíjese que experimentamos tantos milagros de provisión. Es más, como iglesia, podemos decir que ayudamos a muchas personas y la gloria sea para Dios. Y Dios nos multiplicó y nos multiplicó y nos bendijo y nos bendijo. Y una vez mi esposa me dice, mira, me dice, no tengo para lavar, y ya tenía un montón de volcán de ropa, va. No tengo jabón, ni rizo, ni lejía, me dice. Ay, yo tampoco, le dije, yo no vendo, le dije. No es como las esposas son tan lindas que uno le pide, me dijo, no hay que rebuscarse, ¿verdad? Día fiado, hermano, pues sí. Y le dije, mira, realmente no tengo. Y le di esta palabra sencilla, Dios va a proveerle, tranquila. Yo estaba estudiando, siempre en línea, estresante, por cierto, y seguí estudiando. Y después de repente estaban tocando la puerta. Mi esposa por fe iba a lavar, tenía el volcán de ropa. Literalmente una hermana, que no voy a decir el nombre porque no se congrega con nosotros ni en ningún lugar. Yo le digo hermana por fe tocando la puerta.
Y yo acostumbrado, ¿verdad? Porque como nos llegan a hablar los hermanos, ¿verdad? Dar los buenos días, nos llevan café, nos llevan pastel, cosas, amén. Acostumbrado, dejo de estar de clase y voy y abro. Y me dice, hermano pastor, me dice, aquí le traigo esto, tal vez le sirve. Adivine qué era, hermano, adivine. Jabón, rinzo. Y le dije, Dios es tu proveedor. Dios es tu proveedor, iglesia. ¿Cuántos decimos amén esta mañana? Dios es su proveedor. Por eso es que Isaac, en medio del silencio, estuvo quieto esperando en Dios. Y cuando Abraham gira la mirada y observa, y allá dice, bueno, el carnero. Yo creo que el más alegre no era Abraham, el más alegre era Isaac. De la que me salvé, de la que me salvé, decía Isaac. Y él bien contento porque vio el cordero. Escúchame, escucha. Dios te va a llevar al límite a veces. Al límite, al límite, al límite. Y te va a dar tanto al límite que tú le dices, Señor, ¿dónde están tus promesas? Hace poco mi esposa me regañó y me dice, ¿y dónde está lo que predica los domingos de la fe? Porque yo estaba un poco incrédulo. Yo no creía que Dios puede hacer un milagro en cierta situación. ¿Y dónde está lo que prediqué? Y a veces decimos, Señor, ¿y a dónde está lo que prometiste? El Señor te llevará al límite, pero jamás te va a dejar solo. En medio del proceso vas a tener que experimentar milagros de provisión, provisión más provisión. Muchos de ustedes tuvieron que regalar el arroz y las cosas enlatadas que les regalaban a ustedes, porque ya estaban llenos. Hasta se empacharon algunos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren macarrones para el aniversario? Ya no, ¿verdad? Ya no. Todavía tienen así la bolsada guardada, ¿verdad? Regálelo, siervo. Regálelo, sierva. Quizás macarrones vamos a dar, hermano Salomón, para el aniversario. Bien bueno. Pero Dios iba proveyendo, proveyendo. Muchos de ustedes Dios les quitó, bueno, Dios no, sino que la empresa los quitó a usted, Dios no. Perdieron el trabajo y no aguantaron hambre. Es más, hasta les abundó, ni se atrasaron en las letras que debían, pues. Hasta el día iban y ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios era? Iba a la refri y antes solo agua helada antes del encierro, ¿verdad? Y en el encierro hasta jugos tenía, siervo. Gloria a Dios. Frutas hasta le estaban pudriendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues sí, como de nadie a visitarla, ¿verdad? Solo usted. Es que Dios se glorificaba en cada etapa. ¿Y cuántos creen que se va a seguir glorificando? Démosle un aplauso al Señor en esta mañana. Él se puede seguir glorificando. Tercero, tu fe será probada en medio del dolor. Y ese puede ser incluso, escúchame, la pérdida de algo o de alguien. Pero tu fe será probada. Isaac entonces experimenta un dolor. Y el primer dolor que Isaac experimenta, según Génesis capítulo 23, es que él ve morir a su mamá. Y a veces esto nos puede afectar en el crecimiento de la fe. Todos estamos a veces preparándonos para algo, pero nadie está preparado para la pérdida de un ser querido, llámese familiar o amigo. Nadie está preparado. Entonces Isaac, imagínense, se acaba de librar de la muerte y ahora mira morir a su propia mamá. Isaac entonces tiene luto, tiene tristeza, tiene dolor. Entonces este principio me enseña que la fe es probada en medio de ese dolor, llámese la pérdida de un ser querido. Y más adelante en Génesis 25:7 la Biblia revela que Isaac pierde a su papá Abraham. En otras palabras, el tipo queda huérfano. Quedó huérfano y experimenta la muerte de ambos. Pero antes de eso Dios le había provisto de una esposa que el mismo padre le había buscado. Y esto nos enseña lo siguiente, que el proceso de la fe, quiero que te prepares para lo que te voy a decir, que la fe será probada en medio del dolor. Y ese dolor puede ser la pérdida de algo o de alguien. La pérdida de algo o de alguien. Esto me enseña que Isaac tuvo que dejar ir a su mamá primero, luego a su papá. Y esto me enseña que en el proceso de la fe hay cosas y hay gente que tenemos que dejarlas ir. Y cuando digo esto me refiero a aquellos que por cualquier motivo la han pasado mal perdiendo a un ser querido. Nadie está preparado para esto, se lo repito, eso duele. Pero al final debemos entender que es la ley de la vida y estamos bajo el propósito de Dios. Y solo deja que el Señor sane tus heridas y dile: Señor, abre mi corazón, haz la obra, sana mis heridas. Jamás vas a olvidar la pérdida de un ser querido,
pero Dios te dará las fuerzas para superar esa pérdida. Pero a veces, ¿por qué no crecemos en la fe? Porque estamos atados al dolor por una pérdida de algo o de alguien. ¿Por qué no crezco, pastor? Porque no has dejado ir, no has soltado. Seguimos diciéndole, Señor, ¿por qué? Pero esta mañana le decimos, Señor, ¿para qué permitiste este dolor? Y de seguro el Señor te dirá, es que quiero que crezcas, quiero que vayas por más, que sigas adelante. Vamos, vas a poder levantarte, vas a volver a sonreír. Mucha gente dice, se murió mi familiar cercano, ya no voy a sonreír. Esa es mentira del diablo. Tú sí puedes volver a sonreír, porque no se te olvide que contigo está Cristo. Muchos dicen, bueno, se fue fulano de tal, yo voy a fracasar, yo me voy a sentir triste. Tú le dices, mentira, porque la Biblia dice que Él prometió un consolador. ¿Y cómo se llama? Espíritu Santo. Vas a volver a sonreír, podés levantarte. Dios te puede sacar del estancamiento nuevamente y seguir en fe. ¿Cuántos queremos crecer en fe? Aunque Isaac relativamente era joven, tuvo que enfrentar la vida sin su mamá. Ya dijimos también que su papá. Y viene enseguida algo de lo más fuerte. Las decisiones más fuertes que se toman en la vida, una de ellas es casarse. Y conmigo, casarse. Hay 3 decisiones que se toman en la vida que son las más primordiales. Recibir a Cristo es una de ellas. Segundo, ¿a qué te vas a dedicar? Una vocación, un oficio. Y tercero, ¿con quién te casarás? Los jóvenes dicen, ay, dicen los jóvenes. Génesis 24, su padre le busca esposa a Isaac, y era la costumbre que los padres arreglaban el matrimonio. Obviamente ya no, pero vemos que Isaac llena el vacío. Cuando perdió su mamá, su padre Abraham le manda a traer una esposa, y esta va a ser Rebeca. Y dice la Biblia que literalmente, Génesis 24:67, que le trajo Isaac de la tienda a su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó y consoló a Isaac después de la muerte de su madre. ¿Qué le está diciendo la Biblia? Que el vacío que Isaac tenía por la pérdida de su mamá fue llena con la llegada de la esposa. ¿Y cuántos jóvenes dicen amén? Aquí les gusta, ¿verdad? Pero realmente lo que la Biblia me enseña es este principio, y es el último y cuarto, que uno de los campos donde la fe es probada para que crezca es la familia y es el matrimonio. Porque Isaac en este momento va a entrar a la etapa, mire, el tipo viene procesado, ya le expliqué el crecimiento, ahora el hombre se va a casar. Rebeca es una gran mujer. Eliezer, que era el criado de Abraham, había puesto bien, porque la mirada en Rebeca, porque Abraham lo manda y le dice, el ángel de Jehová va a ir delante de ti, él te dirá la mujer que tomarás para mí. Y Eliezer es obediente y le cree y le consigue una buena mujer. Pero el punto es, hermano, que en el matrimonio a veces es donde nosotros vamos a ser desafiados a crecer en la fe, en nuestra familia también. Una de las reglas era de que Abraham quería, para que su hijo se desarrollara, que la esposa que iba a tomar no fuera de las paganas cananeas, sino que de su propia parentela. Y este hombre había demostrado tanta su confianza que por lo menos un hombre llamado Guillermo Ross dice que en el matrimonio hay principios y prácticas, lecciones que nos enseña todo este capítulo, donde Isaac toma por mujer a Rebeca. Y es primero que es responsabilidad de los padres procurar que sus hijos se casen dentro del círculo cristiano. ¿Está todavía aquí? Me dice amén. ¿Por qué Abraham se preocupa tanto por su hijo? Primero, porque él ya está a punto de morir. Segundo, hay una promesa. Y no se cumplía la promesa si Isaac no se casaba. ¿Con quién se quería casar Isaac? Ni él mismo lo sabía. El brother no se había preocupado, como muchos de los jóvenes que me están viendo ahorita. Entonces el papá interfiere y dice, no, este tipo ya está bueno, ya está madurito, lo vamos a casar porque en él va a ser la descendencia, y este brother no se quiere casar. Y entonces, ¿cómo? Pues yo estoy viejito y ya otro milagro de los... No, pone en acción la fe. Mire, la pone en acción a trabajar. Mándale a hacer su siervo, va y busca. Entonces me enseña la Biblia de que los padres debemos de procurar que nuestros hijos se casen dentro del círculo cristiano. Y ya deje de tener en la mente decir, no, es que mi hijo la va a convertir para Cristo. Esa es mentira. No, es que mi hija, ese siervo, mi hija la va a convertir. Mi hija es de ayuno y oración. Ah, sí, ¿cómo no? De desayuno quizás, ¿verdad? Porque es buena para el francés.
pero de ayuno probablemente no. Entonces, ¿es responsabilidad de quiénes? Los padres, levanten la mano, no les dé pena. Entonces, levanten la mano, hermano. De ustedes responsabilidad de que su hijo o su hija se case con alguien cristiano. No perfecto, ¿verdad? No que el hombre sea un gran cristiano, que si es servidor, gloria a Dios, pero por lo menos que dé leche de ver, ¿verdad? Por lo menos, hermano, dentro del círculo cristiano. ¿Qué más me enseña? Que los cristianos no deben de casarse con los que no son cristianos. ¿Aló? ¿Y sabes qué vamos a aprender de eso, hermano? Bueno, que los cristianos no deben de casarse. ¿Por qué? Porque Abraham entonces manda a 3 de su propio linaje, su propia descendencia. Lo hubiese casado Isaac con una pagana, sí hubiese podido hacer. Pero antes que Isaac se enamorara de una incircuncisa, el hombre se anticipa y demuestra de que es necesario que los cristianos se casen con otro cristiano. Miren, muchos de los matrimonios están aquí por misericordia, que en el camino conocieron a Cristo, uno antes, otro después, y están caminando. Imaginen qué distinto hubiese sido si ambos ya habían sido cristianos. No, hombre, hermano, otro gallo le cantara. ¿Y usted quiere replicar eso en sus hijos? No, ¿verdad? Entonces, oremos al Señor. ¿Qué más nos enseña? Que es importante escoger bien el lugar de residencia. Lot se equivocó, ¿se acuerdan de Lot? Escoger su morada para la familia, pero Abraham insistió que la trajesen a la tierra prometida, a su esposa Isaac. Cuarto, la oración tiene que tener un lugar importante dentro del matrimonio. Sin duda alguna, de los mejores campos de batalla para probar la fe viene a ser el matrimonio y por consecuencia la familia. Es donde realmente nos demuestra cómo nos enfrentamos a los problemas. Estoy a punto de terminar. El primer problema que este hombre enfrenta es que se replica, mire, el círculo. ¿Recuerdan que Sara era estéril? Pues Rebeca le salió estéril también. ¡Wow! ¡Qué problema!, ¿verdad, hermano? ¿Cómo es esto, pastor? Me perdí. Bueno, el campo de batalla donde Isaac iba a probar su fe ahora. Isaac, ya su padre ya no está. El primer problema que enfrenta es que su esposa era estéril. Génesis 25, 21 dice la Biblia eso, de que su esposa era estéril. ¿Y sabe lo que pasó? Que como su esposa era estéril, Isaac lo que hace es orar. Y el patrón se había repetido, pero Isaac rompe con el patrón nuevamente repetitivo de que no iban a poder tener hijos. Pero Dios escuchó la oración y del versículo 20 al 21, estoy en Génesis capítulo 25, del versículo 20 al 21, si no me equivoco, hermano, lo que sucede allí es que hay un tiempo de distancia entre 20 años que pasaron Isaac clamando para que Rebeca tuviera un hijo. 20 años. Y el 26 dice, después salió su hermano trabado de Naamán. El 25 dice que el primero salió rubio. Cumplimiento de la promesa. Pero ¿qué había pasado? Isaac tuvo que pasar 20 años después de haberse casado buscando al hijo. La Biblia dice que ya tenía el hombre de 60 años cuando nacen los hijos gemelos, Jacob y Esaú. Es ese ejemplo de perseverancia para nuestros matrimonios. Pasó 2 décadas orando y orando. Es que lo bueno siempre espera. Diga conmigo, lo bueno siempre espera. Y más cuando es en el tiempo de Dios, hermano. Entonces, Dios no es que no te ha escuchado, Dios te escucha, solo cree en fe. Isaac les nacieron gemelos y por las dudas. Conclusión, podemos decir que Isaac pasó su mayor parte de su vida en el sur de Palestina y fue un hombre que meditaba en silencio, fue un hombre conciliador, sosegado, pasivo. Su vida era nada más el eco del padre, Abraham. Cometió los mismos errores, pero buscó a Dios, excepto en el capítulo 26, que lo vamos a ir estudiando el domingo. Siempre ocupaba el lugar secundario y lo ocupará en la Biblia. Para muchos incluso pasa desapercibido. Sin embargo, Isaac es un hombre de fe, es un hombre de obediencia, que buscaba el cumplimiento y propósito de Dios en su vida para transmitirle a su hijo. Aprendemos en esta mañana entonces 4 principios. Número 1, que la fe será probada para tu crecimiento aunque nadie crea en ti, aunque se burlen de ti. Segundo, nos enseña que hay problemas que son necesarios. Tercero, tu fe será probada en medio del dolor por la pérdida de algo o la pérdida de alguien. Cuarto, que los campos más difíciles para probar la fe es el matrimonio, por consecuencia la familia. Que tengo Dios para oír que oiga. Regalemos un aplauso al Señor en esta mañana. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición esta mañana. Gracias, Señor, porque hemos aprendido